Desde que me metí en el mundillo de la lectura, yo siempre me hago una pregunta que nunca logro saber cómo responder. A ver si me la podéis responder vosotros en comentarios. Y es, ¿por qué nos cuesta tanto abandonar un libro? ¿Por qué cuando empezamos un libro, cuando nos lo compramos y tal, parece que firmamos un contrato conforme una vez lo empezamos tenemos que terminarlo, así nos esté causando un bloqueo lector y no nos esté gustando o lo que sea? Parece que por el simple hecho de haberlo comprado y haber pagado por él, pues ya hay que terminarlo, porque claro, nos ha costado un dinero, a esa persona le habrá costado lo suyo escribir esa historia y yo ya me lo tengo que terminar porque he firmado un contrato invisible. Y yo lo siento, pero desde hace un par de añitos me puse esta norma a mí misma de si este libro no me gusta, si me está metiendo en un bloqueo lector, si a lo mejor no es su momento, porque los libros tienen sus momentos. O sea, que tú abandones un libro no significa necesariamente que el libro sea malo, sino que oye, a lo mejor no es el momento para ti de leerlo, a lo mejor te tiene que pillar en otro mood, en otra situación, que te apetezca, porque a lo mejor te está apeteciendo realmente leer otro tipo de historia y estás tú ahí empecinado en leer eso. Así que yo desde hace un tiempo dije, mira, lo siento, pero yo no me voy a seguir obligando a leer algo que realmente es un hobby. O sea, ¿por qué nos obligamos a hacer a malas algo que es un hobby que hacemos por puro ocio? Si te lo paras a analizar, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, nos estamos obligando a pasarlo mal, a no disfrutar de algo que hacemos por elección propia. Así que hoy vamos a hablar de esos libros que no he podido terminar y que no pasa nada por no terminarlos. Y a lo mejor me los termino en algún otro momento de mi vida. Me gustaría mucho que me dejarais en comentarios qué opináis de esto y si habéis abandonado algunos libros y por qué. Que en mi caso, como veis, no han sido unos pocos. Por supuesto, mención especial y honorífica al libro de Axel del vídeo de los libros que no me gustaron, el cual os dejo por aquí. Así que como ya lo expliqué, ya le dediqué otro vídeo, pues bueno, ese lo tenéis ahí y le podéis ir a echar un vistazo. Vamos a empezar con el libro de Por quién doblas las campanas de Hemingway. Este libro para mí tiene una historia especial realmente y es una de las razones por las que me lo quiero terminar. Y es que a raíz de ver el programa de Ovejas Eléctricas presentado por Berto Romero, que está en la 2 y creo que lo tenéis online también para poder verlo, el cual os recomiendo un montón, porque si eres escritor o si te gusta contar historias, si te gustan las historias en general, leer videojuegos, películas, series y demás, te lo recomiendo muchísimo. Ojalá hagan una segunda temporada, por el momento tengo entendido que no, una lástima, ojalá que lo hagan de verdad porque ese programa merecía muchísimo la pena, estaba súper bien y súper entretenido, a mí me encantaba. Y encima que lo presentara Berto Romero, pues yo ya feliz. Y es que en el primer programa hablaron de la guerra y tal, porque cada programa como que lo dedicaban a una temática en concreto, a los robos, a la guerra, a las infidelidades y demás, y estuvo súper bien. El caso es que yo tenía la costumbre de verme ese programa con mi padre y al principio estaban hablando de este libro sin decir realmente el título. Lo que me sorprendió fue que mi padre lo adivinó y entonces pues empezamos a charlar y me dijo que él se lo había leído en su juventud, hacía pues evidentemente muchísimos años. Me sorprendió conocer su faceta lectora y a los pocos días vino con este libro que me lo había comprado en un mercadillo y básicamente pues me lo regaló para que yo también lo leyera y fue como, bueno, para mí fue como un momento bonito, un momento especial, algo así como una conexión padre-hija, por así decirlo, y es una de las razones por las que yo tengo pues ese sentimiento de me lo quiero terminar porque me gustaría terminarlo para saber qué historia es. El problema es que se me estaba haciendo como muy cuesta arriba continuarlo. Algo que ocurre mucho con los clásicos y que se va a repetir a lo largo de este vídeo es que paradójicamente se repiten demasiado. O sea, es como si te hicieran hincapié mucho todo el rato en una misma cosa que se extiende demasiado. O sea, yo creo que a la mayoría de los clásicos, y perdón si me vais a funar o lo que sea, pero es que yo creo que a la mayoría les sobran mínimo 100 páginas, excepto a unos pocos que pueden ser pues Frankenstein de Mary Shelley, El Gran Gatsby o El retrato de Dorian Gray, que en sí ya son libros finitos y por lo tanto realmente pues 100 páginas tampoco le puedo quitar porque ya van un poco más al grano, tienen su reflexión y tal, pero van más al grano. Que sí, entiendo que las mentes de ahora igual, pues oye, enfrentarlas a un clásico estando acostumbrados a otro tipo de lectura, también en estos tiempos de inmediatez, sé que voy un poco en contra de eso y tal, pero no sé, es algo que consiguen hacer que desconecte totalmente de la historia cuando me repiten demasiado y además en una misma línea de diálogo, o sea, como que hacían hincapié todo el rato y es como, vale, ya me lo has dejado claro, no hace falta que estemos hablando todo el rato de lo mismo. Y también otra cosa que se repite demasiado para mi gusto, sobre todo si es un clásico escrito por un hombre, lo siento, funadme si os da la gana, pero la puñetera manía de describir los senos turgentes y torneados de cualquier personaje femenino que se acerque al protagonista. No puedo. Y encima en este libro leí estas descripciones que voy a dejar por aquí, que yo dije, pero ¿esto qué es? O sea, esta manía extraña que tiene, es que no lo entiendo, sinceramente. Y diréis, pero es que también ahora se hace con las escenas spicy, es que no puedes hablar de eso. No, perdona, tú lo has dicho, con las escenas spicy, ¿vale? O sea, este libro no es una comedia romántica o un drama romántico, lo que sea, que tenga que tener ese tipo de escenas. Que si las tiene, estupendo, pero nárramelas en el momento en el que hay esa escena. Es que generalmente ese tipo de descripciones vienen a cuento de absolutamente nada, que es algo que me da muchísima rabia. Es como, no tiene más cualidades el personaje como para que describas eso. Puedo
puedo entender el contexto, que puedo entender que es otra época, puedo entender muchísimas cosas, de verdad, o sea, es que lo puedo entender todo, o sea, no hay ningún problema. Creo que soy la persona que más cosas cuestionables puede llegar a entender en un contexto en concreto. Que si son grandes lo son por algo, pues sí, estupendo, o sea, no, eso no te lo quito. Pero también no pasa nada por hablar de las cosas cuanto menos cuestionables que hay en sus historias. El siguiente es El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. En su día este autor yo ya me leí El relato de un náufrago, bueno, no sé si he leído más, no me acuerdo sinceramente si he leído más libros de este autor, pero para mí fue como el favorito, lo leí estando en la ESO, o sea, hace muchísimos años y lo disfruté un montón. Y de este libro de verdad que estaba disfrutando cosas, igual que del otro. Si es que ambos tienen, no sé si se ve bien, pero tienen como sus puntitos de colores y sus cosas y tal, pero yo no terminaba de engancharme, yo no terminaba de conectar mucho con la historia, no sé si no era el momento adecuado, no sé si quizá a lo mejor no era para mí, a lo mejor otro libro de este mismo autor sí que hubiera sido diferente, tal y como me pasó con El relato de un náufrago, pero bueno, lo siento, no es para mí, ya veremos si algún día lo continúo. Estar en la estantería está, con lo cual siempre tengo la opción de volver a ello, que repito, no entiendo por qué tenemos como ese afán de dejar los libros si no nos están gustando y tal, si al final, otra cosa es que los vendas y te los quites de encima, pero si lo tienes ahí en la estantería pues ya volverás a él, no hay ningún problema. Por otro lado, y siguiendo en la línea de los clásicos, tenemos Crimen y Castigo, que me da rabia porque yo este libro, yo iba con mucha ilusión para leérmelo. A mí todo ese rollo de ver como un personaje asesina a alguien y su mente le va empezando a consumir por lo que ha hecho y la culpa y todo ese rollo de moralidad, de pensamiento, de reflexión y tal, me llamaba muchísimo la atención. No sé si es que yo quizá esperaba más ese rollo y esa historia pues realmente no iba por este camino. Me encanta todo ese tipo de historias y yo pensaba que me iba a encontrar eso y al final pues lo mismo, repeticiones por todas partes, se va muchísimo por las ramas. Yo no sé, creo que tengo entendido que la literatura rosa es un poco así, me podéis corregir en comentarios sin ningún tipo de problema, pero Dios, es que se iba tantísimo por las ramas, que si con la boda de la hermana, no sé qué, no sé cuánto. Quiero saber qué le está pasando a este señor que ha matado a otra persona, quiero saber qué le pasa a la cabeza, porque empieza a tener que si fiebre, que si delirio, que si no sé qué, no sé cuánto. Quiero saber todo eso. A mí el resto entiendo que puede haber un contexto, entiendo que puede haber una historia, pero es que se iba tantísimo por las ramas que digo, es que me estás contando otra historia totalmente diferente. Da igual, quiero saber lo otro. Y de nuevo, lo más probable es que en algún momento de mi vida pues lo coja, lo termine o me lo empiece de cero, porque tampoco era el momento. Quizá yo también había acabado de empezar, entre comillas, mucho en la lectura cuando la retomé, y quizá era demasiado para ese momento, quizá era algo igual empezaba un poco fuerte, por así decirlo. Y también entiendo que los libros tienen sus momentos y es muy difícil a veces que una persona y un libro encajen en el momento adecuado, sobre todo si son libros clásicos, que libros con cierto grosor, con cierta espesura, cierta densidad en la historia, sabiendo que su forma de escribir es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados ahora, hoy día. Y yo soy fan de las historias que van despacio, no lentas, no que se te haga lenta, sino las historias que van despacio, que se cocinan a fuego lento, que te presentan a los personajes, que te ponen, aunque tenga pues un preámbulo extenso. Ya digo que por leerme libros de casi 1000 páginas no tengo ningún problema, pero si todo lo que me estás planteando es interesante, si tiene que ver con la historia, si hace que avance, si aporta, si está haciendo que me enganche, que me mantenga ahí pegada a las páginas, porque a pesar de lo que me estás contando, a lo mejor es la historia de un personaje secundario, pero es necesaria para que en el futuro entiendas algo que ha pasado. Me encanta todo eso. O sea, si está bien hecho, si está bien cocinado, por así decirlo, no voy a tener ningún problema en leérmelo. Pero es que aquí, o sea, lo siento, pero yo tenía la sensación de que se iba mucho por la rama, de que no terminaba. Es que yo no terminaba. Yo creo que con los clásicos, con X clásicos, por todo este rollo de la repetición, de que se van por las ramas y tal, que paradójicamente esto es algo que me pasa a mí mucho, que me repito mucho y me voy mucho por las ramas. Lo siento, pero no pude, no descarto terminarlo en algún futuro. Entramos en el terreno de la novela histórica, principalmente de la novela histórica griega, que es mi favorita, y principalmente me encanta, o sea, me encanta la novela histórica griega. Me sé más la historia de la Grecia clásica que la de mi propio país. Para mí este libro tiene algo especial también, tiene una historia detrás, tiene un background, por así decirlo, y es que yo en su día en Twitter hice un hilo recomendando novelas históricas, y una de ellas era de este mismo autor, que esa os la recomiendo totalmente porque es buenísima, que es El Mercenario. Ya dije que haría un vídeo sobre libros de novela histórica y tal, lo haré, lo tengo presente y lo voy a hacer. Yo siempre he dicho que uno de mis autores favoritos de novela histórica es Sebastián Roa, y en ese mismo hilo recomendaba libros de él, sobre todo mi favorito, Enemigos de Esparta, del cual ya os hablaré en ese vídeo que tengo pendiente para hacer. Y lo que me hizo mucha ilusión y lo que yo fangirleé un poquito fue que el propio Sebastián Roa me contestó a ese hilo y estuvimos, bueno, pues charlando un poco, intercambiando tweets en el momento, y me recomendó su libro favorito de novela histórica, que esto para mí es yo feliz, que mi autor favorito me recomiende su libro favorito, o sea, yo feliz. Y por eso me sabe un poco mal haber dejado este libro a medias,
porque fue el que me recomendó Sebastián Roja. Y yo me siento que estoy traicionando a mi autor favorito. O sea, yo este libro me lo tengo que acabar en algún momento de mi vida porque yo no puedo sentir que le estoy traicionando. Y que además muchísima gente dice que es un libro buenísimo, que es de lo mejor que hay en novela histórica. Y de nuevo, no sé si se ve, pero bueno, veis que tiene ahí su puntico de color. O sea, yo siempre, aunque no me gusta, aunque a lo mejor me esté atascando y tal, siempre saco cosas buenas. Y este libro recuerdo que tenía cosas buenas, pero yo creo que lo mismo, que no era el momento, que estaba yo un poco atascada, que no terminaba de entrar en la historia. Así como en la novela histórica normalmente entro totalmente en la historia y me atrapa y me engancha ahí y me quedo ahí con ella a muerte. Sobre todo ese es un libro que habla de los espartanos, de las Termópilas y demás, que es este tipo de libro. Además de que para mí tiene uno de esos inicios que me encantan de primera línea, de lo cual también tengo pensado hacer un vídeo sobre la primera línea de los libros, de nuestros libros, de los que escribimos, de los que leemos y demás, de lo importante que es la primera línea de un libro. Pues algo que siempre se nos dice a los escritores es que la primera línea de un libro es súper importante, y a mí este me encantó por eso. Pero no sé, no terminé de entrar. También el hecho de cuando son historias en los que el personaje está tirando un poco como de flashback, contando su vida y tal, siempre me cuesta un poquito más entrar, y yo este libro me lo tengo que terminar porque yo a Sebastián Roja no le puedo fallar. Seguimos con la novela histórica griega, con Alejandro el Unificador de la Hélade. Lo que más rabia me da este libro es que lo tenía casi para terminar, pero es que yo lo siento, pero ya, o sea, me perdió en más de la mitad del libro. Ya dije, no me apetece seguirlo. Este tiene los puntos, pero los tiene dentro y me perdió por el hecho de que el 70% del libro, por lo menos 50, 60, 70, más o menos un poco más de la mitad, es sobre Filipo, el padre de Alejandro. Que vamos a ver, si yo hubiera querido leerme un libro sobre el padre de Alejandro, que es Filipo, pues me hubiera comprado un libro que se llame Filipo. Pero si me lo llamas Alejandro, pues yo quiero saber la historia de Alejandro Magno, no de su padre. Que de nuevo la historia es pues Aristóteles hablando sobre el pasado de Alejandro, porque Alejandro Magno ya ha muerto, y te empieza a hablar del pasado. Ya, pero me tienes que hablar de todo el romance de los padres. Vale, puedo entender el contexto hasta cierta parte, pero que toda la historia o más de la mitad sea sobre el padre, es que me da igual. O sea, yo venía aquí para leer a Alejandro Magno, es que no venía a ver para leer al resto. No sé, llamadme loca, pero yo tengo la costumbre de que cuando compro un libro sobre algún personaje histórico en concreto, de novela histórica, pues que vaya sobre ese personaje. Que imagino que diréis, pues bueno, ya para lo que te quedaba habértelo terminado. Ya, pero es que para mí perdió el interés. O sea, ya es que llega un punto que perdí el interés, porque como me has contado aquí toda la historia del padre, que me da exactamente igual, con lo cual lo siento, pero ahí te quedas en la estantería. Muchas gracias por los servicios prestados, pero no quiero seguir jugando, Carlos, me planto aquí. Y por último vamos a terminar con La Ruta Infinita, al cual yo bauticé como La Turra Infinita. Me sabe mal, lo siento mucho, de verdad, me da mucha rabia porque yo tenía muchas ganas de leerme este libro. A mí me gusta la historia, de hecho me encanta la historia, y me gusta cuando es historia novelada, porque me es mucho más fácil aprenderme todos esos eventos históricos, todo lo que ha ido pasando pues a lo largo de la historia, para la redundancia. Y me pilló en una época en la que yo estaba muy on fire con La Vuelta al Mundo de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Yo estaba ahí a muerte, encima había salido la serie de Sin Límites, que se me había olvidado el nombre, y La Vuelta al Mundo que dieron estos dos señores. Bueno, Magallanes no la terminó de dar. Soy un poco friki, pues sí, la verdad, porque yo fui a Badalona cuando vinieron los barcos, yo me subí en esa réplica de la nao Victoria en la que viajaron y dieron pues esa vuelta al mundo. Yo estaba feliz, yo fui con mi librito, de hecho, si mal no recuerdo, creo que le hice estas fotos al libro, porque soy muy friki y me encanta, me gustan todas estas cosas. Y de nuevo, pues como con el libro de Alejandro, más de la mitad del libro en el puerto, desde que tienen la idea hasta que lo preparan, convencen, tal, no sé qué, no sé cuánto, más de la mitad del libro, y es como, yo quería ver el viaje, yo quería ver esa ruta, todo eso, todo lo que ocurrió, yo quería todo eso novelado, que entiendo que será pues el resto, pero de nuevo, que ya has perdido mi atención. Entiendo, de verdad entiendo que haya que poner un contexto, o sea, hasta ahí llego. Entiendo que tienes que poner el contexto de cómo se origina esta idea, pero es que me hace gracia que lo que pone aquí de 5 barcos dejan atrás a Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1519, tal, y esta flota busca cruzar un estrecho porque creen que por ahí pueden acortar el camino, tal, estupendo. Pero es que esto no pasa hasta más de la mitad de la novela. Yo iba como súper feliz a leerme un librito de novela histórica de la primera vuelta al mundo que dio ese señor que volvió con 18 personas prácticamente moribundas 3 años después que volvió el tío, y me encuentro con que pues más de la mitad es un poco el meme de mucho texto, que de verdad entiendo, y lo digo en serio, entiendo, porque al final entiendo que la novela histórica muchas veces se necesita de mucho contexto, o sea, necesitan muchísimo contexto para explicarte todo lo que está pasando, pero tanto
hacía falta tanto. Si alguien se lo ha leído, por favor, que me lo deje en comentarios. Cualquiera de estos libros, si los habéis leído, podéis dejarme en los comentarios, incluso animándome a terminarlos, dándome razones para terminarlos, por favor. En fin, esto sería todo. Estos serían mis libros que no he logrado terminar. Por favor, me gustaría que me dejarais los vuestros, cuáles han sido los vuestros, porque a lo mejor coincidimos en alguno muy probablemente. Y bueno, oye, desde aquí hago un llamamiento, desde aquí os animo a que si un libro no os convence, que no os amarguéis, dejad el libro a un lado y ya está, ya lo retomaréis, o puede que no lo retoméis, no pasa absolutamente nada. Eso no significa ni que el libro sea malo, sea una auténtica basura, ni absolutamente nada de esto. Pero eso, que disfrutéis de la lectura, que la lectura es un hobby, es un ocio, es algo que hacemos por decisión propia y por voluntad. Así que ya sabes, deja un like, puedes dejar un comentario, una suscripción también si te ha gustado. Y por lo demás, pues nos vemos en el próximo vídeo.